Buenas noches, una nueva edición de Cambio del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee, que en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram y Gran Sistema TV, pero colaboran con el programa solo pueden hacerlo por Banco Provincia. Bueno, venimos de racha. El miércoles dejó de funcionar el monitor. Tuve suerte de conseguir a alguien que lo repare rápido a buen precio. No pude continuar con la notebook porque no reconoce la señal de Wi-Fi de la PC. Y ahora voy a grabar y se me descompone la cámara con la que grabo siempre. Estoy con la cámara suplente. Así que se descompone esta y ya paramos definitivamente. Es el domingo a las 19 horas, yo siempre grabo los martes. El domingo a las 19 horas tengo que grabar y empezar a editar ahora. Bueno, vamos a empezar. El martes pasado, por el tema de mis piernas, concurría a mi turno en el Hospital Muñiz. Voy allí a dermatología, que es donde me encontró la solución a mi problema. El único lugar libre para sentarme fue al lado de la ventanilla, alrededor de 1,5 metros, a donde deben presentarse todos, los que tienen turno para confirmarlo, lo que solicitan uno nuevo y quienes son derivados por los médicos luego de ser atendidos. Durante casi 2 horas escuché las conversaciones entre los recepcionistas y los pacientes, alrededor de 100 personas. Fue un baño de la realidad de la Argentina profunda. Solo 2 tenían obra social, PAMI. La inmensa mayoría de Gran Buenos Aires, mucho del conurbano sumergido, todos pertenecían a ese 40% de pobres. Lo más desgarrador fue cuando le preguntaban de su patología. Allí es donde se acababa el relato. Positivos de HIV, enfermedades venéreas, malformaciones varias en la piel, algunas muy extrañas. Entonces me di cuenta que nuestra clase dirigente vive totalmente alejada de la realidad, puesto que estamos hablando de la mitad de la población. Ese divorcio con la gente se nota más cuando hablan en campaña eludiendo la realidad por puro desconocimiento. ¿No debería ser obligatorio, entre otras cosas, para todos los candidatos sentarse 2 horas en ese lugar? Recordémosle a la casta política que allí todo es gratis, que hay que reconocer, la atención es muy buena. Me tocó hace varios años concurrir, debido a la internación de un amigo, al hospital de Loma de Zamora. Ver esa guardia desbordada con camas en los pasillos y las ambulancias entrando continuamente con nuevos enfermos, fue mi primer baño de realidad. Escuchamos a los políticos en campaña, no sabemos a quién se dirigen con sus discursos totalmente fuera de lugar. Apartado de los reales problemas de la gente, promoviendo grandes teorías cuando la realidad es lo que faltan son soluciones al hambre, que está de forma cotidiana entre nosotros. Gritando a los 4 vientos que hay que hacer ajustes, y siempre sobre los mismos. La gente. No digo que no haya que recortar partidas y terminar con los privilegios, pero escuchando a los candidatos y sus futuros ministros, lo que promueven es un genocidio en masa. Y la realidad es que a quienes va dirigido el ajuste son los que menos responsabilidades tienen de lo acontecido y de la actualidad del país. En el fondo, lo que acontece es que estos personeros de la prepotencia responden a los intereses globales, por lo tanto les importa un bledo a la gente. Y acá hay que comenzar a decir las cosas como son. El régimen tiene 2 componentes fundamentales en su accionar, la corrupción y el engaño. Al montar un sistema materialista donde todo se subordina al dinero, la corrupción es su punta de lanza, todo se hace en función de ese nuevo Dios. Esto es fácil de entender. El engaño es más sofisticado. Durante décadas, por no decir siglos, han estado tergiversando la historia. Cada hecho bisagra en la misma fue presentado de una forma diferente a la realidad, y en ese juego de buenos y malos, ellos han sido siempre los buenos, y en esa mentira y ocultamiento de datos han catalogado a malos más malos de lo que eran, a otros que no eran malos los convirtieron en tales, y lo peor, muchos recontra malos para pasarnos a ser buenos o pasaron desapercibidos. Entonces, si partimos de paradigmas falsos, llegamos a realidades falsas. En el siglo de Internet, donde la información está al alcance de cualquiera que tenga la inquietud de buscarla, lo que deben tratar de destruir es esa inquietud
que siempre tuvo el ser humano por investigar. Más adelante trato el tema de las últimas dos generaciones que hoy conforman el 50% de la población. Y lo fundamental es la educación, y acá hay que machacar, como machacan ellos. El gran cambio fue el Congreso Pedagógico de 1985, donde todo cambia, reforzado por las directivas de Menem de 1990 y 91. La historia oficial lo ubica a Alfonsín como el padre de la democracia. ¿Pero de qué democracia? Quienes sacaron la democracia en los 70 fueron los terroristas que se alzaron contra un gobierno constitucional, y Alfonsín era abogado de esos guerrilleros. Pero hay más. Perón en 1973 le ofrece la vicepresidencia a acompañarlo en la fórmula a Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical. Balbín lo propone en el Congreso partidario y Alfonsín plantea que si ahí aceptan, él se va del partido formando una fórmula con el dirigente gremial Agustín Tosco. No fue aceptado para no romper el partido. Eso no es un hecho menor. Balbín no era Isabel, era una persona respetada, capaz de armar una rosca en el Parlamento y con toda la dirigencia política con buenas relaciones con los militares. No era lo mismo el vice al momento de la muerte de Perón, si era él en vez de Isabel. Más acá del tiempo, durante la Guerra de Malvinas, en la segunda visita del enviado del presidente Reagan, el general Alexander Haig, le manifiesta a Alfonsín que será el próximo presidente. Y otro hecho también publicado en el libro Por la Gloria de Inglaterra, es que Galtieri da la orden de preparar un avión para ir a Malvinas y hacerse cargo de la guerra. Al llegar a Palomar no estaba preparado el avión por una orden de Videla reunido con Alfonsín. Eso está en ese libro, Por la Gloria de Inglaterra. Lo de Alfonsín en 1983 es muy parecido a lo de Milei hoy. El candidato armado en función a lo que el pueblo argentino demandaba. Calzaba justo en la alternancia derecha-izquierda. Nadie se hizo cargo cuando Herminio Iglesias quemó un ataúd en el Obelisco en el cierre de campaña del peronismo, un hecho que definió la elección, ya que agregaba violencia luego de 15 años de violencia. 5 años y medio más tarde la derecha regresa de la mano de Menem con la complicidad de la propia coordinadora radical. Devolución de gentileza, le dicen. Y nos crean un candidato acorde a lo que la gente quiere oír, prometiendo cosas que él mismo dice que no puede cumplir. Pero con la lógica del sistema, todo entra y todo queda. Las noticias impactantes en primera plana, las rectificaciones al pie de la página 40. Milei es el paradigma de Chomsky. Acción, reacción, solución. Nunca nada calzó tan justo como anillo al dedo. Lo que es peor que en este caso específicamente, se ha creado primero las generaciones que aceptaban a Milei. Algunos dicen que el gran problema es la apatía de la población. Ojalá fuera eso. Porque con una inyección de patriotismo, de tocar fibras íntimas, se puede resolver. Es mucho peor. Han cambiado los paradigmas y valores de la sociedad. Durante toda la existencia documentada, el ser humano siempre fue oprimido. Y su lucha era por la libertad. Hoy, las nuevas generaciones, el concepto que tienen de la libertad es poder elegir los emoticones. Esta semana los que trabajan a sueldo para los medios del régimen bajando líneas, ocultando hechos y confundiendo más a la gente, petardearon con el fallo del CIADI contra el gobierno por la estatización de YPF. Y como siempre hay que salir a aclarar las cosas. Respecto de Cristina y Kicillof caben dos preguntas. ¿Lo hicieron a sabiendas de las consecuencias futuras? Si es así, además de trabajar para el régimen, mostraron que no les importa un carajo nada. Si no lo sabían, son dos inconscientes, ineptos e incapaces, que ya deberían haber renunciado a sus cargos actuales. Pero acá hay otras acotaciones para hacer. El CIADI ingresó a la Argentina de la mano de Menem Cavallo en 1994. El mejor gobierno de la historia, según Milei. Y del palo de Patricia Bullrich y de Schiaretti, que lo mira con cariño. Es decir, ese sistema de vasallaje ante los pulpos internacionales tiene el visto bueno de 3 de los 4 candidatos. Y el cuarto, el gobierno actual, que gobernaron 16 años, jamás lo cuestionó.
como decía mi padre, andá a llorar al campito. Ahora bien, ¿qué estatizaron? Dice llanamente una empresa robada en el Estado en los 90. YPF se privatizó por una ley del Congreso cuyo proyecto fue presentado por la diputada Cristina Fernández de Kirchner, quien años más tarde como presidente de la Nación la vuelve a estatizar. Pero como no estaban los diputados para votarla, Menem convocó al gobernador Néstor Kirchner, que por aquellos años presidía una agrupación de provincias petroleras, que en solo 48 horas consiguió los votos necesarios. Algunos mal pensados dijeron que billetera mata galán. Por esa gestión patriótica, Nefasto recibió como premio el pago de regalías atrasadas, alrededor de 600 millones de dólares de esa época, de los que nunca se supo a dónde fueron a parar, de la mano de Domingo Cavallo, quien le sugirió cómo moverla en las finanzas internacionales. Hoy se los conoce como los desaparecidos de Santa Cruz. Si hubiese estatizado gas del Estado, nos hubiésemos comido el mismo garrón de una empresa que se privatizó con el voto de 2 diputados truchos. Y acá hay que hablar de las privatizaciones, del mejor gobierno según mi ley. Todas viciadas de nulidad. Se vendieron a precio vil, menos del 25% de su valor. Precio que fue establecido por las consultoras vinculadas a las compradoras y con el régimen de pago con títulos de deuda pública. Estos títulos que cotizaban al 15% de su valor, los bancos se los vendieron a las empresas interesadas al 50% y acá nos tomaron al 100%. Muy buen negocio para todos, menos para nosotros. Una sola muestra para no aburrir de cómo se hicieron esas privatizaciones. La primera que se usó como testigo fue Telefónica de Argentina, que se hizo cargo del 50% de Entel, pero sin competencia con la otra empresa, Telecom. Los gurúes liberales machacaron hasta el cansancio que el Estado era monopólico, y en todos los casos reemplazaron ese monopolio público por 2 privados. Y no se pusieron colorados ni dieron explicaciones. Entel, la empresa telefónica pública durante el gobierno de Alfonsín, había llevado adelante el plan Megatel, un sistema de compra de líneas con ahorro previo. Y ya estaban todas compradas, 200.000, pero no adjudicadas. Las 2 empresas se pusieron como condición que se les entregaran a ellos dentro del pliego sin cargo extra. Esas líneas se vendieron a $1.100 cada una, es decir, 110 millones de dólares cada empresa. Una vez que las vendieron y pusieron en marcha el sistema, un par de años más tarde, fueron intercalando nuevos usuarios con los compradores originales de esas líneas. En 5 o 6 años habían entregado lo que ya tenían pagado con ahorro previo desde 1989. El día que Telefónica debía firmar, no apareció nadie para hacerlo. Solo unos representantes con un nuevo pedido. La cobranza del último bimestre que había prestado, mal o bien, Entel. Y dentro de la cobranza, los morosos que huyeron. Pero además, pedían los impuestos que estaban en esas facturas de Entel. La presión impositiva, los impuestos. Y en especial había uno que iba directo a un fondo de jubilados. Hasta eso se llevaron. El que hizo la presentación en el CIADI fue Repsol, en el caso de YPF, ¿no? Aclaremos una cosa. Cuando se privatiza YPF, queda a mano del Estado la dirección, con el ingeniero José Alberto Estensoro. Durante su gestión, YPF dejó de ser una empresa subsidiada por el Estado para convertirse en la 13ª mayor petrolera del mundo, gracias a un modelo de gestión considerado ejemplar por los analistas de su época. Este hombre, luego de una reunión con pares en Quito, viajaba hacia Texas para comprar una empresa petrolera en nombre de YPF. Tuvo tanta mala suerte que el avión al salir del aeropuerto de Quito no giró y se estrelló contra el volcán Sincholagua. Con la muerte de Estensoro aparece en escena Repsol, cuya presentación en sociedad fue el cierre de las destilerías de Plaza Huíncul en Neuquén y de General Mosconi en Salta, que significaron los primeros cortes de ruta del país.
En Salta, con integrantes de las fuerzas de seguridad parapetadas en los árboles, disparando a los obreros que se manifestaban. Vuelvo a preguntar, ¿qué empresa estatizaron? Menem fue el presidente durante la celebración de los 500 años de la llegada de Colón. Este tema de las privatizaciones me hizo acordar el tema de los espejitos de colores. Hago esta última reflexión. Con todas las irregularidades que hubo en las privatizaciones, recordemos que la votación por YPF fue celebrado con gritos de júbilo en el recinto. Somos tan boludos que vamos a seguir pagando los que no decidimos nada y dentro de un mes votamos a los que se mandaron la cagada y a los que quieren festejar el aniversario de la venta. Bueno, vos sabés el famoso artículo que yo vengo hablando varios programas ya, ¿no? De tonto a peligroso, así lo titulan. Recuerden que las fuentes están en los textos que se publican en el blog. La generación tonta crece en la secuela de Mark Boslerlein de su libro más vendido de 2009, La generación más tonta, cómo la era digital deja estupefactos a los jóvenes estadounidenses y pone en peligro nuestro futuro. Ambos libros tratan sobre los millennials, la generación que generalmente se define como cualquier persona nacida entre 1981 y mediados de los 90. Y el autor, que enseñó inglés en la Universidad de Emory durante muchos años, ha tenido una buena mirada de esa generación. Su primer libro fue ampliamente reseñado y muchos críticos comentaron sobre sus predicciones nefastas para el mundo de los millennials. Las conclusiones del libro anterior se pueden resumir en una sola cita. La generación más tonta dejará de ser tonta solo cuando considere la adolescencia como un reino inferior de mezquindades y la edad adulta como un reino de conciencia cívica, histórica y cultural que los pone en contacto con ideas y luchas perennes. La conclusión del nuevo es que la generación más tonta ciertamente no ha crecido, pero el volumen está lejos de ser un largo te lo dije. El libro nos ofrece nuevas reflexiones sobre lo que salió mal con los millennials y cómo podemos evitar cometer los mismos errores con las generaciones futuras. No hace falta decir qué les pasa a los niños hoy. Es un lamento perenne. Muchos han desestimado sus preocupaciones precisamente por esta razón. Especialmente entre las generaciones mayores existe un fuerte deseo de creer que nuestros problemas no son fundamentalmente nuevos, que los agoreros se lo toman demasiado en serio y que todo se resolverá por sí solo. Vi esta actitud en mis propios padres. Es cierto que estamos condenados, es una píldora amarga de tragar, pero es difícil salir de cualquier experiencia sostenida con millennials sin convertirse en un agorero. Hace poco me retiré de muchos años de enseñanza universitaria, una buena parte de los cuales los pasé tratando de comprender los problemas de mis alumnos, quienes cambiaron drásticamente en el transcurso de mi carrera de 30 años. Hacia el final estaba enseñando a la generación, a la Gen Z, la generación posterior a los millennials, quienes en todo caso son peores. Mis estudiantes combinaron la ignorancia con una certeza moral estridente, posiblemente lo más llamativo de los millennials de alto perfil. Parecían no haber tenido ninguna educación general y carecían del conocimiento más básico de la historia, incluso de la historia reciente. Eran inmaduros y emocionalmente frágiles. Muchos no pudieron soportar las críticas, sin importar cuán entusadas estuvieran. Se necesitó muy pocos para hacerlos llorar o enviarlos ataques de ira narcisista. Estaban sorprendentemente desprovistos de curiosidad intelectual y muchos daban la impresión de no tener vida interna en absoluto. Era difícil iniciar una discusión en clase porque mis alumnos a menudo no estaban dispuestos a emitir juicios de ningún tipo. En parte, esto se debía a que tenían un miedo intenso de ofender a alguien. Pero además, profesaban creer que todo es relativo y que por lo tanto está mal juzgar, totalmente inconscientes de que esto mismo es un juicio. Tampoco vieron ninguna incoherencia al adoptar el relativismo
y luego en el momento siguiente denunciar a sus oponentes políticos como malvados. En general, su razonamiento moral se enmarcó exactamente en este tipo de términos en blanco y negro. Pero en su propio comportamiento, a menudo eran sorprendentemente amorales. Muchos me mintieron y atrapé a un gran número de ellos haciendo trampa en las tareas. Siempre estaban buscando atajos. Casi ninguno hizo la lectura asignada. Muchos no pudieron seguir una cadena simple de razonamiento. A menudo parecía que mi clase era la primera vez que se les desafiaba a pensar. Era común que me visitaran durante mis horas de oficina y me pidieran que les dijera exactamente lo que quería que dijeran en las pruebas o en los trabajos. Cuando dije que quería ver pruebas de que habían pensado por su cuenta, parecían presas del pánico. Un porcentaje muy considerable de estudiantes tenía una discapacidad de aprendizaje documentada que de alguna manera tenía que solucionar. Muchos de ellos habían sido diagnosticados como en algún lugar del espectro del autismo. A menudo parecían desconectados de sus cuerpos y de la naturaleza. En mis últimos años de enseñanza, cada vez más identificados como transgénero. La mayoría de mis alumnos parecían desesperadamente infelices e insatisfechos. Me convencí, y todavía lo estoy, de que algo había ido muy mal con estas personas. Sí, es cierto que la generación mayor siempre se ha quejado de la más joven, probablemente desde que comenzó la vida humana, pero los millennials y los Gen Z parecen tener problemas que son únicos y excepcionalmente malos. Malo para ellos y malo para el futuro de la sociedad. Si estas son las personas que algún día estarán a cargo, es realmente difícil no creer que estamos condenados. En busca de algún precedente, podríamos sentirnos tentados a comparar a nuestros millennials y Gen Z despertados con los estudiantes radicales de la década del 60. Pero las similitudes son solo superficiales. Los niños de los 60 protestaban contra la guerra de Vietnam y el servicio militar obligatorio. En otras palabras, temas importantes. Los estudiantes de hoy protestan por las microagresiones. Y los jóvenes radicales de los años 60 estaban mucho más alfabetizados que los jóvenes radicales de hoy. En los años 60, cuando Robert Frost visitaba una universidad para leer sus poemas, llenaba un estadio. Hoy los estudiantes asistirían solo si fuera necesario y se sentarían en las gradas enviando mensajes de texto durante todo el evento. Ciertamente la juventud de hoy es abrumadoramente liberal, al igual que sus predecesores en los años 60, pero esto parece ser eternamente cierto. Como supuestamente dijo Churchill, si no eres liberal cuando eres joven no tienes corazón, y si no eres conservador cuando eres viejo no tienes cerebro. Sin embargo, lo que es genuinamente sorprendente son las encuestas que muestran que más de un tercio de los millennials apoyan el comunismo. Una razón de esto, por supuesto, es la ignorancia de la historia. La mayoría de los millennials pueden darte una cifra exacta de cuántas personas fueron asesinadas por los nazis, pero no tienen ni idea de que en el siglo pasado los gobiernos comunistas mataron alrededor de 100 millones de sus propios ciudadanos. Sin embargo, la otra parte del problema es que incluso los millennials que apoyan el comunismo ni siquiera saben realmente lo que es. Cuando confrontaba a mis estudiantes izquierdistas con la cifra de 100 millones de muertos, por lo general respondían, pero eso no era el comunismo real. Era una línea que algunos habían recogido de sus profesores. Cada vez que alguien decía esto en clase, les pedía a los estudiantes que me explicaran qué es el comunismo real. Ninguno pudo. Por eso critico a los conservadores que llaman a estos jóvenes socialistas. No saben lo suficiente como para identificarse como socialistas o cualquier otra cosa. Señala que si bien sus estudiantes se han comprometido a luchar contra el racismo, la mayoría desconoce los pasos que ya han tomado los tribunales y la legislatura para acabar con la discriminación. Un amigo mío tuvo una vivida sensación de esto cuando decidió asistir a una protesta de Black Lives Matter hace 2 años, en Atlanta, haciéndose pasar por un compañero de viaje.
Los jóvenes manifestantes blancos con los que habló dijeron que estaban allí porque no se había hecho nada por los negros. Cuando mi amigo les preguntó con cautela cómo valoraban tales medidas como acción afirmativa, la mayoría no tenía idea de qué estaban hablando. ¿Cómo puedes unirte a una lucha en curso cuando no tienes conocimiento del terreno que ya se ha ganado? Es por razones como estas que prefieren llamar a la generación más joven utópicos en lugar de socialistas comprometidos. ¿Qué creencias se adaptan mejor a un joven que no quiere ir a la iglesia? ¿Qué concepción de la naturaleza humana atraerá más a alguien que confía en su propia naturaleza excepcional? ¿Qué visión de futuro funciona mejor para alguien que no tiene sentido del pasado? ¿Qué estándar de juicio va con una sensibilidad que no distinguirá las creaciones superiores de las inferiores? ¿Qué significado último encontrará él solo? La respuesta es utopía. La utopía que anhelan los jóvenes de hoy es una en la que todo sea justo y todos sean agradables, a quien nadie le faltará nada y nadie tendrá que hacer nada que no quiera hacer. El trabajo, si lo hay, será divertido. Todos los pseudos problemas, racismo sistémico, cambio climático, etc., por supuesto, ya se habrán resuelto. Y lo más importante, toda la deuda de préstamos estudiantiles habrá sido condonada. Es difícil creer que sus puntos de vista sean tan simplistas, pero lo son. La utopía de los millennials de la generación Z será aquella en la que no se herirán los sentimientos de nadie y por lo tanto nadie se sentirá infeliz. Ser de piel fina y ofenderse fácilmente son las características de la generación más joven que ahora se notan con mayor frecuencia. Sus puntos de vista sobre la libertad de expresión son exactamente lo que esperarías que fueran. Una encuesta reciente que muestra que el 44% de los estudiantes piensa que la primera enmienda no protege el llamado discurso de odio. El 16% dijo que no sabe, lo que hace que el contingente sólidamente a favor de la libertad de expresión sea solo un 40%. El 51% cree que los manifestantes están justificados al gritarle a un orador que pronuncia declaraciones ofensivas e hirientes. El 19% cree que está justificado usar la violencia contra un orador así. Si bien los periodistas y académicos liberales habían aclamado a los millennials hace muchos años como la generación más tolerante de la historia, han demostrado ser todo lo contrario. Una encuesta del 2020 llamada Inventario de Cosmovisión estadounidense sacó las siguientes conclusiones. Los hallazgos muestran que los millennials, por su propia admisión, son mucho menos tolerantes que otras generaciones. Además, es más probable que quieran vengarse cuando son agraviados. Es menos probable que cumplan una promesa y, en general, tienen menos respeto por lo demás y por la vida humana en general. Entonces, ¿dónde salió todo mal? O para citar a la primera oración del libro, ¿qué le hemos hecho? Analizamos los hábitos de lectura de los millennials. La encuesta de uso del American Times de 2010 mostró que dedicaban 5 horas y 40 minutos por día al ocio y deportes. La mayor parte de ello, sin embargo, fue tiempo de pantalla. La lectura de material impreso, libros, revistas, etc., representó solo 7 minutos entre semana y 6 minutos los fines de semana. Una encuesta de 2006 de estudiantes de secundaria encontró que el 43% informó pasar 1 hora menos leyendo para las clases cada semana. El 42% informó lectura cero para la clase. Compare estos con los Gen Search de 1987, el 47% de los cuales pasó al menos 6 horas por semana preparándose para la clase. Y una y otra vez se muestra un declive constante e inquietante rápido en los últimos 30 o 40 años. Los puntajes de preparación para la universidad sin lectura cayeron del 53% 2009 al 45%, solo 10 años después. Los puntajes de lectura muestran una disminución similar.
Una encuesta de 2004 mostró que solo el 43% de los jóvenes de 18 a 24 años leyeron algún tipo de literatura seria en los 12 meses anteriores. En 1992 eso era del 53,3%. Y en 1982 era del 60%. Mira la disminución. Hay varias razones por las que es posible que los estudiantes se salgan con la suya sin leer literatura. La primera es que los maestros han bajado sus estándares. En respuesta a la resistencia de los estudiantes a leer, los maestros simplemente han exigido menos. La disminución de los estándares de lectura en esas escuelas secundarias ha tenido un impacto catastrófico en la educación universitaria. Al principio de mi carrera docente me di cuenta de que cuando daba conferencias no podía asumir que los estudiantes habían leído las asignaciones. Era inútil imponer medidas como la lectura de cuestionarios, ya que habría habido un fracaso generalizado. Mis alumnos no habían sido desafiados a leer material difícil en la escuela secundaria. Como resultado, la mayoría de ellos no podía entender la lectura por sí mismo, incluso si trataban de leer cada página. Finalmente, existe un relativismo generalizado en la academia actual. Comenzó en las universidades y ahora han echado raíces en la escuela secundaria. Muchos académicos se niegan incluso a considerar la idea de que hay piezas esenciales de literatura que todos los estudiantes deberían leer. Aquellos que sí creen en la importancia de los grandes libros tienden a guardar silencio por temor a ser tildados de derechistas. Es imposible exagerar la cobardía y el conformismo de los profesores universitarios. Se culpa a la falta de exposición de los millennials a la buena literatura por la mayoría de sus problemas. Me sugirió un colega que un día se compadecía del profesor por la deficiencia de sus alumnos. No han leído suficiente literatura, dijo el hombre con naturalidad. El profesor quedó asombrado por la simplicidad de su explicación y al final la generación más tonta crece la respalda por completo. No leer buenos libros explica por qué los millennials tienen puntos de vista tan simplistas e ingenuos, por qué son incapaces de hacer juicios morales matizados y por qué carecen de empatía por las personas que tienen opiniones diferentes. El mismo colega le explicó que una buena novela es una buena psicología. Las buenas novelas colocan personajes interesantes en situaciones de conflicto y los buenos autores les dan profundidad psicológica. Los personajes tienen motivos y tienes que descifrarlos. Lees los libros y tratas a los personajes como personas reales que tienen pensamientos reales y hacen cosas reales. Inmediatamente acepté. Su punto de vista era demasiado de sentido común para discutirlo. En otras palabras, aprendes mucho sobre la vida y otras personas leyendo buena literatura. Te ayuda a ser un observador más astuto de la condición humana, te enseña a empatizar con los demás, a veces incluso con el villano de la obra, y eso fomenta la madurez intelectual y emocional. Estudios neuropsicológicos muestran que la ficción activa regiones del cerebro del lector alineadas con lo que los personajes están haciendo o sintiendo. Si bien yo mismo he predicado durante mucho tiempo los beneficios de una educación en los grandes libros, no estoy convencido de que esta sea realmente la clave de lo que está mal con los niños de hoy. Las personas con las que pasé un tiempo hace algunos veranos en la zona rural de Virginia Occidental tampoco han leído literatura, pero poseían el rasgo invaluable que parece faltar en tantos milenios: la simple decencia humana. La razón por la que lo poseían era porque habían llevado vidas reales, vidas que a veces eran difíciles, tuvieron que crecer rápido, no hubo mimos, las personas de mente dura que lo criaron no tenían paciencia con los lloriqueos y las excusas, tuvieron que prescindir de muchas cosas que otros niños modernos dan por sentado. Y lo que es más importante, sus vidas requerían que pasara la mayor parte de su tiempo en el mundo real, interactuando directamente con otros seres humanos, aprendiendo a llevarse bien con ellos. Los millennials, por el contrario, han pasado gran parte de su vida mirando pantallas, interactuando con amigos virtuales que siempre pueden mantenerse a distancia. Han absorbido cantidades tóxicas de propaganda y publicidad, todo lo cual presenta una visión a veces radicalmente falsa de la vida
y la naturaleza humana. Las personas que conocí en West Virginia han visto demasiada vida real para encontrar plausible el despertar. Cerca del comienzo de la generación más tonta crece, nos ofrece algunos datos que podrían formar una explicación alternativa o complementaria de lo que está mal con los millennials. Lo menciona, pero luego lo deja caer, tal vez porque son demasiado deprimentes. Por ejemplo, cito un artículo del New York Times según el cual los padres que trabajan para la industria tecnológica cada vez más sienten pánico por el impacto que las pantallas tienen en sus hijos y se están moviendo hacia estilos de vida sin pantallas. El reportero continúa señalando que los ejecutivos de Silicon Valley ahora están enviando a sus hijos a escuelas de tecnología baja en vigilancia, como las escuelas Waldorf. En otras palabras, les preocupa que sus propios productos dañen los cerebros en desarrollo de sus hijos. Chick Anderson es editor de Wired, director de una empresa robótica. Pensamos que podríamos controlarlo y esto está más allá de nuestro poder de control. Esto va directamente a los centros de placer del cerebro en desarrollo. Esto está más allá de nuestra capacidad de comprensión como padres normales. Anderson continúa comparando la tecnología con el crack y la cocaína. Los magnates de las redes sociales tienen que dejar de fingir que son dioses nerds amigables, que construyen un mundo mejor y admitir que somos los solo cultivadores del tabaco con camisetas que venden un producto adictivo para los niños. No está claro si el daño que el tiempo de pantalla está causando a las mentes jóvenes es reversible. Algunos de mis propios estudiantes, a pesar de mis mejores esfuerzos, parecían estar quebrantados. Esperemos que sea reversible, ya que la tecnología ahora parece estar engendrando generaciones de personas programadas para ser narcisistas tiránicos, superficiales e insensibles. Internet ha sido un regalo enorme, especialmente para aquellos de nosotros en la disidencia, pero como dijo Paracelso, todas las cosas son veneno y nada es sin veneno. La dosis por sí sola hace que una cosa no sea veneno. El mismo perro con distinto pelo. En la primera parte de un video muy raro que documenta la reunión que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2019 en San Petersburgo, entre Vladimir Putin y el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Putin, dirigiéndose directamente a Schwab, afirma que en Rusia también se organizan eventos similares a los del foro, como el Foro Económico de San Petersburgo. Tomamos su ejemplo, espero no decepcionarlo, pero trabajaremos por así decirlo al unísono. A principios de la década del 90, Schwab fundó una organización llamada Líderes Globales para el Mañana, posteriormente rebautizada como Jóvenes Líderes Globales en 2004, creadas para seleccionar y educar a los jóvenes más prometedores líderes que llevarían los dictados del web a la cima de las naciones. La segunda parte del video documenta el pasaje del discurso de Klaus Schwab en la Escuela de Gobierno John Kennedy de Harvard en 2017, en el que afirma que el propio Vladimir Putin es uno de los jóvenes líderes. Es posible que esto haya ocurrido en los años 1990. Por otro lado, la afirmación fue repetida posteriormente por Schwab también en una entrevista de 2019 con Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica. En el video Schwab repite la afirmación que Putin era uno de sus jóvenes líderes globales, como Justin Trudeau, Jacinta Ardern y muchos otros, y se está muy orgulloso de que la actual generación de jóvenes líderes del foro haya logrado penetrar en el gabinete de muchas naciones del mundo. ¿Qué hay detrás de la base china Neuquén? En Alajas nadie sabe nada, pero nada de nada, de la base satelital de la República Popular China levantada al lado de ellos. Los fantasmas que crecen alrededor de las 200 hectáreas que el gobierno de Neuquén le cedió a China por un lazo de 50 años están más que justificados. Nadie puede entrar a la base, que técnicamente es territorio tan chino como Pekín. Nadie sabe realmente qué pasa ahí. Nadie confía que la imponente antena de 35 metros en el corazón del sitio se usa solamente para fines civiles. Nadie habla de los 6 chinos
que se supone viven ahí durante 6 meses hasta que se lo reemplaza otro contingente, y la lista de misterios podría seguir. En la entrada del lugar nos custodia la policía de Neuquén, que debería cuidar a quienes la mantienen con sus impuestos, y cuando bajan al pueblo, todo lo que compran lo hacen sin pagar IVA. Los chinos rompen su vida de clausura cada una semana o 10 días, cuando bajan a las lajas a comprar víveres y reabastecerse. La única oportunidad que se dejan ver. Son visitas relámpagos que no duran más de 15 minutos y que siempre son idénticas. 2 o 3 chinos llegan con su Toyota Hilux gris al supermercado argentino, propiedad de una china que curiosamente abrió su negocio al mismo tiempo que terminaban de construir la base. Ha desaparecido el cartel que identificaba la base como Estación de Espacio Lejano, una división de las Fuerzas Armadas Chinas y Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los técnicos argentinos reconocen que, al menos en teoría, la base podría ser de uso dual, es decir, de observación astronómica y a la vez de seguimiento estratégico de satélites con fines militares. Pero ese uso está específicamente prohibido por una adenda al convenio que hizo la entonces canciller Susana Malcorra durante el gobierno de Macri, explicando una restricción que ya se daba por entendida desde la firma del acuerdo con China en tiempo de Cristina Kirchner. ¿Se dan cuenta? De hecho, en el interior de la base, los chinos colgaron un cartel con una foto de Macri y el presidente Xi Jinping estrechándose la mano. Nadie tiene permitido entrar. Llegas hasta el alambrado, pero no puedes ingresar, porque eso es territorio chino, dice la diputada provincial Beatriz Kleitman. Para China la base central es muy importante. Es la única que está emplazada fuera de su país. En 2004 firmando entre ambos países un acuerdo comercial. En 2003, previo al acuerdo, Argentina exportaba a China 2.500 millones e importaba 700. En 2022, en cambio, se exportaron 7 millones y se importaron 17.500 millones. Las relaciones con ese tremendo déficit comercial, en el medio se podría decir que son casi carnales. En 2012, luego de largos meses de negociación, tras bambalinas, el gobierno de Argentina y China firmaron el acuerdo para construir la base que fue ratificado por el Congreso Nacional a fines de 2014. Desde el vamos de ese proceso tuvo varias particularidades. La primera fue que la construcción de Neuquén comenzó aún antes de que el Poder Legislativo lo autorizara. El otro fue que la letra china de la negociación no se publicó nunca oficialmente. Otro dato particular del acuerdo fue que a cambio de la cesión del terreno, el gigante asiático se comprometió a prestar el 10% del tiempo la base a la Argentina. Es decir, 2 horas y 40 minutos por día, que según la CONAE se usan para estudiar los objetos astronómicos para medición de pulsares y radiogalaxias. En las lajas, sin embargo, nadie recuerda haber visto pasar un científico de la CONAE. Vale recordar que si bien cuando se comenzó con este proyecto el gobierno nacional estaba en manos de Cristina Fernández y el provincial lo conducía Mario Zapata del Movimiento Popular Neuquino, el proyecto continuó durante la presidencia de Macri y Alberto Fernández y la gobernación de Omar Gutiérrez sin ningún tipo de sobresaltos. Parece que nadie quiere pelearse con China y en todo caso a la si hace negocios con el principal socio comercial de América Latina. Le quiere implantar un chip a los niños con la excusa de que así, si los secuestran, los padres podrán saber dónde están y evitar que entren al mundo de la trata de menores. Pero eso no va a funcionar. Cualquier malparido que está en el negocio puede bloquear las señales del chip. Y ese niño raptado nunca será encontrado. Y mientras tanto venderán la información de la localización de todos los niños del mundo, como se hace con cualquier otra base de datos. Y ahí sí van a estar en peligro. Otro mundo posible. Día del Orgullo Familiar en Belgrado, Serbia.
Ante los hechos recientes de varios lobos marinos que han enfermado y muerto, y que la versión oficial dice que es por gripe aviar, solo puedo atinar a decir que no estaba mal seguir el camino del agua. Fukushima blanqueó, en medio de protestas públicas en Corea del Sur, el vertido masivo de sus desechos nucleares al mar. Y lo hizo días atrás, es público y no me voy a detener ahí porque tan rápido lo liberado no podía llegar acá. Me temo que esto no es más que un blanqueo de una tragedia que venía pasando y que evidentemente se les fue de las manos. Si vamos a The Guardian de hace un año, desde el desastre nuclear de Fukushima en 2011 se ha ido acumulando más de 1 billón de toneladas de agua radiactiva en la central eléctrica en el centro de Japón. Pronto la planta se quedará sin espacio para almacenar el agua, lo que supone un gran problema. El plan por el momento es tirarlo todo al mar. Entonces, ¿cómo se puede hacer que 1 billón de toneladas de agua radiactiva sean seguras para beber? Podemos ver que ya se hablaba de 1 billón de toneladas de agua que se verterían al mar. 1 billón. De esto pasó un año. Inicialmente, cuando escuché de los casos que recorrían las costas de Argentina, me pregunté si no estaría relacionado con algún tema del petróleo. Demasiada extensión. Algo en mí pensó buscar en Chile, porque si esto venía de Japón, primero tenía que pegar en Chile. Confieso que no queriendo verlo, fui a buscarlo. Busqué usando términos de relato, busqué lobos marinos, gripe aviar Chile, solo para confirmar si había pegado antes ahí. Para mi sorpresa, al hacer noticia, veo que esto había pegado 4 meses antes en Chile. Y no solo eso, previamente había pasado lo mismo en Perú. Seguir el camino del agua, ¿acaso las aves no podrían hacer un corte longitudinal e infectar infinidad de poblados en el continente? ¿No es más corto ese recorrido que ir manifestándose una situación al ritmo de las corrientes oceánicas? Evidentemente acá hay algo que no se habla, y ahí entra el relato. Porque si llegara a hacer esto, no habría palabra ni forma de decirlo. No queda otra opción que callarlo. Que esto pueda servir para otras medidas son 2 puntos aparte. Pero creo que si lo que el camino del agua muestra, que esto puede ser lo que parece que sea. Creo que estamos frente a algo sin precedentes. Más que eso, por la distancia habría que ver la cantidad de productos que importamos de esa zona, China, Corea, Japón. Si no tienen alguna relación con esa agua y sus habitantes que recorren el mundo, por mucho menos con el COVID armaron un gran despelote. Unas apostillas de Mendoza. El presidente de la Agencia de Administración del Bienes del Estado, Martín Cosentino, envió una notificación oficial al gobernador de Mendoza para que deje sin efecto el decreto mediante el cual se dio 12.000 hectáreas de cordillera Malargüina a la empresa La Azufre Sociedad Anónima. El organismo nacional señaló que Rodolfo Suárez se extralimitó en sus facultades, incumplió legislación vigente, otorgó patrimonio público sin licitación y dio por válidas ocupaciones privadas preexistentes que el Estado Nacional no reconoce ni convalida. Cosentino cuestionó que el decreto firmado por Suárez y su ministro de Gobierno no haya determinado compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. Dicho en estos términos, un regalo en detrimento del territorio soberano, ¿a cambio de qué? El Azufre, una sociedad anónima con un patrimonio declarado de alrededor de 8 millones de pesos, que tiene como principal accionista al multimillonario Daniel Nofal, heredero de Nofal Sport Holding, empresa que integraba junto a Alejandro Bursaco, hasta que el coimero confeso del FIFA Gate fue apresado en Suiza. Lisandro Nieri firmó en la mensura de las tierras, otorgando el Azufre, incumpliendo la ley y usando los 2 lados del mostrador en beneficio de una sociedad anónima. Los empresarios que prometieron 250 millones de inversión extranjera para un centro de esquí recibían subsidios del programa Mendoza Activa, tras acreditar como domicilio una casa deshabitada de un barrio de Malargüe. La designación efectuada por la firma La Azufre no se llevó a cabo con ajuste de las formalidades establecidas en el convenio
ni las vigentes en materia mobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de licitación pública para su adjudicación, la que se hizo sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de la tierra, lo que afecta a los intereses patrimoniales del Estado Nacional. Y otra, con respecto a lo anterior, el predio fue devuelto, pero surgieron detalles interesantes. Eran terrenos de la nación, no de la provincia. Esa adjudicación siempre fue seguida con preocupación desde La Pampa, porque afecta al cauce del río Colorado. Y es que la firma responsable del proyecto desvía el río Valenzuela para el funcionamiento del centro turístico sobre la cordillera. El río Valenzuela es el principal afluente del Grande, que a su vez tributa al Colorado. Por lo tanto, La Pampa se vio perjudicada con esa decisión unilateral del gobierno mendocino de cederle manejo a la empresa privada. La Agencia de Administración de Vivienda del Estado comenzó un litigio para su recuperación y firmó el acuerdo con su empresario representado por Guillermo Orlando Ribabe, GEO del Azufre. El lugar será desocupado el 31 de marzo del año que viene. Mientras tanto se pagará un canon fijado por el Tribunal de Tasación actualizado por el SER. El Azufre además se comprometió a realizar una completa remediación ambiental y con ello establece penalidades por cada día de atraso de desocupación. Muy bien. El periodista que hace la nota recordó que durante la época del gobierno de Mauricio Macri, la Agencia de Administración de Bienes del Estado se dedicó a ceder o vender propiedades del Estado, por lo general a amigos de la administración macrista. Por ejemplo, se entregaron terrenos a precios bajos en la zona ubicada al lado del Hotel Sheraton del Retiro, en Catalinas Norte, o una enorme estancia en Córdoba, que había sido propiedad del ejército. Quienes se quedaron con esas joyas a precio del 30% por debajo de lo del mercado y en subastas simuladas, en las que hubo solo uno o dos oferentes, son apellidos conocidos. Nicolás Caputo, Mario Quintana, el dueño de la casa de Villa Costura en la que va a descansar Macri, los titulares del Banco Zafra, donde el expresidente tenía depósitos de dólares que luego blanqueó, o integrante de la familia Blanco Villegas, familia Macri de Macri. Esto es para lo que van a votar a Bullrich. Me tomó varios días antes de comentar lo sucedido en Hawái. Ahora ha llegado el momento. Pasado a analizar lo que queda ileso o que no ha sido destruido en Maui, es básicamente azul. Lo resistente que es el azul, de hecho rechaza el rayo que crea el fuego. Podemos decirlo, y hablar del rayo también porque ahora es evidente y no se puede negar que en Maui se han utilizado armas de energía dirigida. Notamos que áreas enteras en Asia se están tiñendo de azul y se aplican estas cubiertas azules en los tejados de las casas, lo que parece muy sencillo. Entonces la pregunta es otra, ¿por qué lo hacen? ¿Tienen un ataque y corren a esconderse porque el rayo de las armas de energía dirigida no quema lo que es azul? ¿O hemos aprendido que el proyecto Blue Beam no tiene nada que ver con la llegada verdadera o supuesta de igual de extraterrestres? Significado del lazo azul. Literalmente significa rayo azul como rayo de las armas de energía dirigida, que misteriosamente salvó lo que yacía ahí de color azul, más obviamente la vegetación, que no fue golpeada intencionalmente. ¿Qué pasa con los ovnis? Es más que probable que el rayo azul no sea un proyecto vinculado a mostrar al mundo hologramas, haciéndose pasar por ovnis. Más probable, dada también la predicción de los Simpsons, que los ataques con armas de energía dirigida puedan multiplicarse, tal vez culpando a los extraterrestres, tal vez. Una postilla de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania emitió una orden según la cual aquellos que tengan limitaciones en su aptitud para el servicio militar serán reclutados en el frente. Ahora son elegibles para el servicio militar aquellos que tienen tuberculosis clínicamente curada, hepatitis viral con deterioro e insignificancia de funciones, virus de HIV asintomático, enfermedades del sistema endocrino con trastornos funcionales insignificantes, manifestaciones dolorosas leves de trastornos mentales, trastornos neuróticos de estrés, isomamorfos,
con manifestaciones moderadas y de corta duración, enfermedad del sistema nervioso central de progresión lenta, trastornos episodios y paros tóxicos. Todo el mundo al frente. El problema que viene de los sábados, les voy a mostrar cómo cazan los rusos a los ucranianos. Vean este video, cómo se preparan las Fuerzas Armadas en Corea del Norte. 미당의 품속에서 자란 조선인민군 군인의 힘과 지상, 혈기와 용맹이 어떤 것인지 만천하에 떨치는 일당백 전투원들입니다. 우리 전투원들은 경의하는 최고 사령관 동지께서 안겨주신 담력과 배짱, 천하무적의 억센 힘과 용맹을 더 원수들이 이 땅에 덤벼든다면 조국의 평온을 지켜 한몸 그대로 무쇠 주먹이 되고 번개 같은 비수가 될 굳은 교리가 가슴마다에 빗겨 있습니다. Ahora vean uno de las Fuerzas Armadas de Suecia. Situación en África. Vean, nigerinos se avalanchan contra la base militar francesa en Níger. La apostilla de un siglo maravilloso. Los vehículos eléctricos inundados con una marejada ciclónica producida por el huracán Idalia se han encendido espontáneamente en el área del Big Bend. Esto subraya una preocupación de seguridad menos conocida para los miles de estadounidenses que recientemente compraron vehículos eléctricos y residen en zonas costeras vulnerables a las inundaciones. El problema con los paquetes de batería de vehículos eléctricos es que el agua salada corroe el cableado y los componentes de la batería, lo que provoca cortocircuitos o cables expuestos. Y luego, la fuga térmica enciende la batería. Muy pocos departamentos de bomberos en todo el país están capacitados de incendios de litio. Este problema no se limita a los vehículos eléctricos Tesla. Esto incluye carritos de golf, scooters eléctricos. El año pasado el huracán Ian azotó el sudeste de Florida y provocó inundaciones tierra adentro que provocaron docenas de incendios de vehículos eléctricos. Lo irónico es que el gobierno y los pesimistas climáticos dicen que descarbonizar el sector del transporte con vehículos eléctricos salvará al planeta de una destrucción inminente,
pero estos vehículos no probados solo están provocando más dolor de cabeza. Fumigación de mosquitos desde un helicóptero. Recuerda este suceso. El Festival Afran 23, en Maryland, vio a los visitantes plagados de mosquitos mortales que fueron liberados de un helicóptero que sobrevolaba la zona, según informes en línea. Varios bomberos están luchando contra un incendio masivo en un almacén de productos químicos peligrosos en Queens, Nueva York. It says is burning through hazardous materials. It says in DOT warehouse. Yo, that's crazy. That's a really bad fire. Yeah. Hell yeah. $61.000 rayos cayeron en solo 2 horas en Odisha, India, informe de decenas de víctimas. Batman será un héroe azteca que luchará contra la invasión española para vengar a sus padres en la nueva película de HBO Max, Batman Azteca. Vamos a terminar. Quiero hacer un comentario del himno y la selección argentina. Los sicarios del régimen vociferaban por televisión porque tocaban a Messi. Yo claro que siempre estuve en contra de los himnos en los espectáculos deportivos. Los que están en el estadio representan determinado deporte, no el país en su conjunto. Aclarado esto, la muletilla que usaban los que se autodenominan periodistas es que ¿cómo acusan a Messi luego de la alegría que le dio al país? Aclaremos que otras selecciones de cualquier lugar del mundo y de otros deportes también han ganado títulos y alegraron a su gente. Y cuando cantan el himno lo hacen a pulmón batiente. Observen a los franceses en la final de Qatar. Y aquí los campeones del 78 y el 86 dieron alegría a la gente y los cantaban fuerte el himno. Messi debería aclarar por qué no lo hace. Se fue de aquí a los 14 años, es decir, ya iniciada la secundaria, y lleva 20 años jugando en la selección. Si es por una cuestión política debería decirlo, como también si es por alguna instrucción recibida. No quiero pensar que en el análisis de los sicarios del régimen está la cuestión racista. Va la comparación de la forma de comportarse en sociedad de Messi con Maradona, ambos de clases sociedades antagónicas, y con la camiseta puesta también con posturas antagónicas. Y otra cosa que me queda flotando en el ambiente es que las generaciones que se vieron representadas con Maradona eran totalmente diferentes a las actuales. Y los sicarios del sistema dejan el anuncio oculto. El mensaje de los medios es que no importan esas señales de tipo nacionalistas, como si cantar el himno fuera un acto nacionalista. Agenda 2030 al palo.
la que Messi suscribe, ¿no estará siendo utilizado para ese propósito? Nada le costaba, aunque sea mover los labios. ¿No es extraño que recale en Estados Unidos que no pueda jugar en Europa? Te aplastaremos de tal modo que no habrá marcha atrás. Te ocurrirán cosas de las que no podrías recuperarte ni aunque vivieras 1000 años. No volverás a tener sentimientos humanos y normales. Estarás muerto por dentro. Serás incapaz de amar, de sentir amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad, valor e integridad. Estarás hueco. Te estrujaremos hasta vaciarte y luego te llenaremos de nosotros. George Orwell, 1984. Para finalizar, un corto mensaje del juez Alfredo López. La Argentina profunda comienza a manifestarse. Buenas noches. Las circunstancias son tan graves y tan terminales que necesariamente debemos sufrir para poder reconquistar la patria y reconquistar la Iglesia. Mientras tanto, debemos resistir a los enemigos de siempre, al liberalismo y al marxismo en todas sus formas. Simplemente esta reflexión: resistir para reconquistar. Muchas gracias, soy el juez Alfredo López, juez federal de Mar del Plata,